Quiero agradecer por la oportunidad de presentar este trabajo que vengo desarrollando en el marco del programa de doctorado de la Universidad Federal de Pará, doctorado en ciencia, eh, doctorado en educación en ciencias y matemáticas. El trabajo se titula Cuidado de sí, un acto de reflexión en el desarrollo profesional del docente de matemáticas. Este trabajo está bajo la orientación de la doctora Elizabeth Gómez de Sousa. En cuanto al índice, que va a estructurar un poco el discurso, va a ser el siguiente. Voy a hablar sobre una breve introducción. Después, seguidamente voy a hablar del concepto de cuidado de sí y cuidado del otro, que es un concepto desarrollado por el filósofo francés Michel Foucault a finales de los años 70, inicio de los años 80. Voy a hablar un poco sobre a qué me refiero con desarrollo profesional docente, del docente de matemáticas y cuál es su diferencia en cuanto a lo que es la formación docente. Un poco sobre esas narrativas de prácticas y algunas consideraciones finales que considero importantes resaltar. La mayoría de las matemáticas dominantes en nuestro mundo está oculta. Los estudiantes necesitan de construir críticamente la manera en que esa matemática configura la realidad, para que puedan participar socialmente como ciudadanos informados y críticos en la construcción de una sociedad democrática y socialmente justa para la mayoría de las personas. Un ejemplo de cómo la matemática configura la realidad es a partir de las siguientes interrogantes. ¿Por qué países que, a pesar de tener reservas petroleras, la energía es muy costosa para la mayoría de las personas? Cuando hablo de energía me estoy refiriendo a luz, a gas, a gasolina, ¿ok? La otra interrogante, ¿cómo es el funcionamiento de la distribución de los alimentos en la región donde vivimos? Para poder deconstruir la configuración antes mencionada es necesario un tipo de profesor. En este caso, un tipo de profesor de matemáticas. Es necesario un profesor reflexivo capaz de examinar y reexaminar, regular y modificar constantemente tanto su propia actividad pedagógica como su práctica diaria. Y sobre todo, modificarse y deconstruirse a sí mismo en el contexto de esa práctica profesional. Ahora bien, en cuanto a la concepción de crítica, en la educación matemática crítica tenemos varias fuentes de inspiración, pero estas fuentes de inspiración tienen sustentos filosóficos bastante distintos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de ellas es Parábolas Cosmoses. Ser crítico significa prestar atención a una situación crítica, identificándola, intentando comprenderla y actuar sobre ella. Esta concepción de crítica hacer mención es Cosmoses está inserta en la línea de la teoría crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt a mediados del siglo XX. Otra de las concepciones de crítica que nos vamos a encontrar es la del portugués Boaventura de Santos, el cual ha producido un amplio trabajo sobre cómo la ciencia y sus discursos construyen lo que se considera conocimiento legítimo, el cual no se puede cuestionar. También tenemos los trabajos de Paulo Freire, que hace referencia a la noción de crítica. Y además que este término es central. Sus conceptos de alfabetización, concientización y cambio trajeron a la educación una dimensión política
Todo el trabajo de Freire se basa en una fuerte noción de crítica y de emancipación. Ahora bien, esos conceptos de cuidado de sí y cuidado del otro. Foucault hace referencia al concepto de crítica, también Foucault menciona ese concepto a partir de un camino histórico que tiene varias formas. Además, este concepto está relacionado con otros conceptos como la gobernabilidad, el cuidado de sí y conocerse a sí mismo. Cuando hablo de que tiene varias formas, me refiero a que tiene formas muy distintas a lo que plantea la Escuela de Frankfurt y a lo que plantea el marxismo. La expresión cuidado de sí mismo es usada por Foucault para referenciar y traducir una noción compleja y rica que los griegos utilizaban para designar una serie de actitudes ligadas al cuidado de sí mismo, al hecho de ocuparse y de preocuparse consigo, es decir, un cierto modo de encarar las cosas, de estar en el mundo, de practicar acciones, de tener relaciones con el otro, una cierta forma de mirar a sí mismo, de acciones que se ejercen de sí para consigo mismo, que hemos asumido para modificarnos, purificarnos, transformarnos y transfigurarnos. Este concepto lo desarrolla muy bien este filósofo francés en la clase del 3 de febrero de 1982, en donde él también trabaja cuestiones que se refieren a la subjetividad, a la verdad y al cuidado de los demás. Para él poder desarrollar este concepto, él comienza un viaje por la antigüedad, ¿no? En donde él hace referencia fundamentalmente al Alcíbades y como Sócrates le habla que debía ocuparse de sí mismo para poder gobernar la ciudad, para poder ocuparse con sus conciudadanos. En este apartado el autor muestra la relación estrecha entre cuidado de sí y la política. Ahora bien, otro elemento que está presente en este trabajo es el constructo teórico, desarrollo profesional de profesores, ¿no? En donde en gran parte de la bibliografía, si nosotros revisamos, encontramos artículos que hablan es de la formación de profesores de matemáticas. Ahora bien, uno de los artículos que nosotros tomamos en consideración es el de Cochrane-Smith, que habla o que hace una diferenciación entre el conocimiento para la práctica, conocimiento en práctica y conocimiento de la práctica. En cuanto al conocimiento para la práctica, estos autores hacen referencia a que los investigadores de la universidad generan lo que se conoce como conocimiento formal y teorías para que los profesores lo usen para mejorar su práctica profesional. Mientras que el conocimiento en práctica es el conocimiento práctico o lo que los profesores o lo que ellos llaman profesores competentes saben. Y además que estos profesores ya están imbuidos en su práctica o en las prácticas a través de las cuales realizan reflexiones. El conocimiento de la práctica es el conocimiento que los profesores necesitan, generado cuando se consideran sus propias salas para la investigación, una investigación intencional además, y al mismo tiempo se considera el conocimiento y la teoría producido por otros. Ahora, tenemos una diferencia entre lo que es formación y desarrollo profesional, y esta diferencia la hace Pedro da Ponte en un artículo titulado Da formación ao desenvolvimento profissional.
él hace mención a que la formación, generalmente la formación de profesores es segmentada además por asuntos particulares, parte de la teoría muchas veces no sale de esa teoría, y además se fundamenta en cursos, mientras que el desarrollo profesional hace énfasis en las potencialidades, implica al profesor como un todo. Además, presenta la teoría y la práctica interligadas y se basa en múltiples formas, proyectos, cambios de experiencia, lecturas, reflexiones y además es permanente en el tiempo. Este es otro aspecto importante a resaltar, que cuando hablamos de desarrollo profesional se precisa más tiempo a diferencia de la formación. Ahora bien, con base en ese concepto de cuidado, es decir, que en el fondo es una práctica que se realizaba en la antigüedad, en donde era vamos a decirlo así, una necesidad meditar para saber lo que se había hecho y lo que se había dejado de hacer en el día. Ya vamos a ver un poco el ejemplo en las meditaciones de Marco Aurelio. La idea es que a partir de ese concepto sea una inspiración para lo que es las narrativas de práctica. Pero, ¿a qué nos referimos con eso de narrativas de práctica? Bueno, en las últimas décadas, cada vez más investigadores cualitativos, etnográficos e interpretativos de la educación han ponderado a la narrativa pedagógica frente a otras modalidades más formalizadas y abstractas de nombrar. Decir y escribir el mundo escolar, sus objetivos, sus sujetos, sus relaciones, sus procesos y productos. Es decir, plasmar de una manera organizada todo ese mundo escolar que acontece en las instituciones educativas, ¿no? Tenemos que en Fiorentini, Pereira y Carvalho se presenta un conjunto de reseñas de profesores en servicio donde la estructura más o menos es la siguiente, ¿no? Estas estructuras pueden variar según la concepción que se tenga de qué es narrativa, ¿okay? Tenemos en este caso una introducción. Aquí el profesor describe brevemente el contexto, ¿okay?, bajo el cual está realizando esta narrativa, el objetivo que persigue de estas reflexiones y el foco del escrito. Por ejemplo, si el foco va a estar en el saber del profesor, en el conocimiento del profesor, en la identidad del profesor o en otros elementos que considere. Va a tener unas consideraciones iniciales. En este apartado se va a hacer referencia al objeto matemático y su enseñanza sustentado por autores específicos. Por supuesto, autores de educación matemática. Consideraciones personales, que es la visión personal de la práctica pedagógica que está vivenciando ese profesor, esa visión personal. Ahora bien, en esta parte de consideraciones finales, quería mencionar que una narrativa tiene sus raíces en la propia vida de las personas y por esa razón es una herramienta que les permite conocerla y dar sentido a su propia experiencia. Chapman hace mención a que, dado que las historias que contamos reflejan quiénes somos, en lo que podemos transformarnos, ellas pueden proporcionar una base para recuperar, construir y reconstruir los significados de nuestras experiencias. Un elemento muy importante en lo que es la práctica pedagógica, porque nos ayuda a darnos cuenta de cosas que en la propia acción, cuando estamos ejecutando las planificaciones, no percibimos. Este construir y reconstruir es el ejemplo que yo hacía mención anteriormente, ¿verdad? En el caso de Marco Aurelio, en el libro de Meditaciones,
en el fragmento 1 específicamente de ese libro, él hace una especie de meditación, ¿no? Vamos a ver un poco qué dice ahí en esa parte. Él dice, aprendí con mi abuela Venus, el buen carácter y la serenidad. De la reputación y memoria legados por mi padre, el carácter discreto y viril. De mi madre, el respeto a los dioses, a la generosidad y a la abstención, no solamente de actuar mal, como también de incurrir en semejante pensamiento. Mas todavía la fragilidad en el régimen de la vida y el distanciamiento del modo de vivir propio de los ricos. De mi bisabuelo, el no haber frecuentado las escuelas públicas y haber disfrutado de los buenos maestros en casa, y haber comprendido que para tales fines es preciso gastar con generosidad. De mi sector, el no tener pertenecido a la fracción ni de los verdes, ni de los azules, ni de ningún partido de los grandes escudos, ni de los pequeños escudos, o soportar las fatigas y tener pocas necesidades. El trabajo con esfuerzo personal y la abstinencia de excesivas tareas y esforzarse por una acogida, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí cómo Marco Aurelio va haciendo reflexiones y al mismo tiempo va agradeciendo a cada una de las personas que tiene a su alrededor y las habilidades o los aprendizajes que cada una de esas personas dejó en él, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto un poco el resumen de ese concepto que trabaja Foucault a partir de esas meditaciones de Marco Aurelio y que pueden servir de inspiración para realizar las narrativas en profesores de matemáticas que les ayuden a mejorar su práctica. Muchas gracias.